El mundo de los conquistadores. España venía de la expulsión de los árabes, quienes habían dominado la península a lo largo de 800 años. Los reinos de Castilla y Aragón apenas en 1479 se habían unido para formar un solo reino a partir de la boda de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, por lo cual eran una corona nueva, pobre y con territorios devastados, y hombres en armas. Por otra parte, Europa había perdido el paso comercial al oriente por la toma de Constantinopla, y del cercano oriente por los turcos. La economía de Europa en aquellos tiempos dependía del comercio de las especias y de múltiples objetos de consumo que importaba de aquellas lejanas tierras. Los mercaderes, desde todas las grandes ciudades europeas y especialmente Venecia y Londres, dominaban totalmente el comercio. Fue Cristóbal Colón, financiado por mercaderes venecianos y no por las escasas y modestas joyas que pudo haber tenido la católica Isabel, quien abrió el camino a nuestro continente. José María Muria, 1982. Inmediatamente después del encuentro accidental del Semanáhuac y el Tahuantinsuyo, los españoles inician la invasión, destrucción, saqueo, explotación y exterminio de los pueblos descubiertos, con el permiso divino de la Iglesia Católica y el apoyo legal de la corona. Les invito a los que no estén de acuerdo con estos textos a que los escuchen, que escuchen otras visiones, que escuchen cómo se percibe la realidad de este lado del mundo y que sea claro que esto no es contra las personas, contra los civiles ni contra su forma de pensar. Así como nosotros fuimos sometidos por la iglesia y por los poderes económicos, ustedes también lo fueron y lo siguen siendo. El hecho de que existan todavía monarquías, de que se tenga que bajar la cabeza ante reyes, todavía en Europa es algo que debemos tomar en cuenta y considerar como que ya podría considerarse verdaderamente irracional. Los invito a que también seamos autocríticos, que también reflexionen cada quien desde su presente, desde su entorno y desde este mundo globalizado que en verdad está acotando, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años, las libertades individuales, el derecho a ser en plenitud. La búsqueda de vías alternas de comunicación con China y la India significó más tarde para Europa, más que mantener el comercio, una fuente de poder continental y mundial. La tecnología oriental era muy superior a la europea, no solo por la brújula, la pólvora, la cerámica, la seda, el papel y la aleación de los metales, sino la antigua y superior tecnología en la navegación. Recuérdense, en China y India son dos civilizaciones mucho más antiguas que la europea. Un ejemplo es que en 1400 después de Cristo, el total de la flota china ascendía a 3.500 barcos, de los cuales 400 eran de guerra, 400 mercantes y 2.700 guardacostas. En 1493, el Papa español Alejandro VI, árbitro supremo de la cristiandad, cedió a España los territorios vistos por Cristóbal Colón y sus compañeros, y todas las islas y tierras firmes que se descubrieron hacia el occidente y mediodía del meridiano distante 100 leguas de los Azores y Cabo Verde, para reducir a los habitantes y naturales de ellas a la fe católica y recoger, como premio de la cruzada, oro, cosas aromáticas y otras muchas de gran precio, diversidad en género y calidad. José María Muria, 1982. De esta manera, es interesante entender que los pueblos de Asia tenían una tecnología muy superior a la europea y que al ser apropiada por los europeos, se usó con fines comerciales, militares y de expansión. Las tecnologías que Europa copió de Asia y que le sirvió más tarde para invadir y apropiarse del planeta entero, los asiáticos, a pesar de habérselas inventado, a pesar de tener el poderío militar y marítimo, no intentaron adueñarse y someter al planeta. Las concepciones de la vida y el mundo, la guerra y el poder entre los europeos y el resto del mundo han sido totalmente diferentes. De modo que la heroica empresa de descubrir el nuevo mundo no fue más que una aventura comercial y guerrera financiada por los voraces mercaderes y llevada a cabo por los españoles más pobres e ignorantes de la oscura Edad Media a cualquier precio y sin ningún escrúpulo.
Probablemente los barcos más seguros del mundo y también los de mayor calado eran chinos, y a partir de la época de los Sung, los mercaderes chinos viajaban a puntos muy distantes de sus propias aguas. Ibn Battuta, que visitó a la India y China en el siglo XIV, escribió que en sus tiempos todo el comercio entre Malabar y el sur de China se hacía en barcos chinos. Los navegantes árabes estaban familiarizados con las largas travesías oceánicas y disponían de barcos seguros. Es interesante observar que los árabes que tuvieron contacto con la gente de Vasco de Gama no se mostraron impresionados por las naves europeas. Admiraron su recia construcción, pero los juzgaron poco manejables y lentos. En conjunto, es probable que los árabes deban colocarse al lado de los chinos entre los pueblos marítimos que en el siglo XV habrían podido circunnavegar África y quizás cruzar el Pacífico si lo hubieran intentado. Esta es una visión general de cómo plantea Guillermo Marín cuál era el perfil europeo, muy a grosso modo, en muy pocos párrafos, de las personas que llegaron de este lado en el mundo. Es imposible imaginarse a los exploradores del siglo XV buscando el Polo Norte. Eran hombres prácticos, igual que los gobernantes y los inversionistas que financiaban sus viajes, y sus objetivos también prácticos, principalmente establecer contactos con países no europeos concretos, países cuya existencia era conocida, países de cultura avanzada e importancia comercial, países cuyos habitantes podían suministrar mercancías valiosas y de cuyos gobernantes podía recabarse alianza y apoyos políticos. La exploración podía revelar otras ventajas, huelga decirlo, pesquerías no explotadas e islas fértiles donde había feudos y tierras cultivables a disposición de quien quisiera apoderarse de ellos. Con todo, hasta las islas eran mejores si estaban habitadas, preferiblemente por gentes dóciles y laboriosas. En su mayor parte, los exploradores no buscaban tierras nuevas, sino rutas nuevas para llegar a tierras conocidas. Así pues, la originalidad y la importancia de los viajes del siglo XV no consistían tanto en revelar lo deshabitado y lo desconocido como vincular, por medio de rutas marítimas utilizables, regiones separadas de lo habitado y conocido. La experiencia de Colón no era del todo distinta, pero obviamente no ocurría lo mismo en el caso de sus habitantes. Colón no descubrió un mundo nuevo, estableció contacto entre dos mundos, ambos habitados, ambos ya viejos en términos humanos. Y aquí termina esta parte de El mundo de los conquistadores. Agradecemos tu visita, tu tiempo y te invitamos a suscribirte, dejar un like y un comentario en este video. Muchas gracias y nos vemos pronto.